Ayer, 1 de febrero, se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue una buena noticia, dentro de todo un drama, el Corralito. El 1 de febrero, Duhalde, de aquella época, ¿no? El 1 de febrero, Duhalde daba por terminado el Corralito, que fue un trágico momento en la República Argentina. Hoy está recordado como un mojón, ¿no? Hablamos de crisis y nos acordamos automáticamente, crisis económica, automáticamente del Corralito. Aquello también fue una crisis política, económica, bueno, hubo de todo. Primero fue el Corralito, después fue el Corralón. El Corralón. Bueno, fue un caos en la República Argentina. Bueno, estas son imágenes de la gente desesperada, las puertas de los bancos, golpeando los bancos. Bueno, un caos, un golpe muy, muy doloroso que sufrimos aquí en nuestro país. Bueno, justamente hoy viene Luis Dalaglio para recordarnos qué ha pasado, cómo estamos y qué mirada tiene sobre esto. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Aldo. Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos. ¿Cuántos? 20 años. 20 años, justo 20 años. Ayer se cumplieron 20 años del momento que se elimina el Corralito. Se elimina. Exactamente. Sí. Duhalde asume el 1 de enero, sí, después de una sucesión de 5 presidentes. El 1 de febrero, entre los compromisos que tenía cuando asume es precisamente terminar con el Corralito, sí, esto que vos describías recién como algo que fue absolutamente increíble. Digamos que el Estado decidiera robarte quedarse, por decirle de una forma, robarte la plata de los ahorristas, claro, para poder financiarse y esto obviamente generó una situación que se empezó a generar, digamos, de alguna manera con la derrota del oficialismo, en aquel entonces el presidente Fernando de la Rúa. Sí. ¿Te acordás que fue la famosa elección del voto bronca? Del voto bronca, Hubo ciudades como por ejemplo Santa Fe que superaron el 30% de voto, de provincias, que superaron el 30% de voto en blanco. Una cosa realmente increíble, lo que pasaba en la Argentina, y que obviamente eso fue el preámbulo de alguna manera de lo que después iba a suceder como desenlace de la crisis de fines del 2001, principios del 2002, el Corralito, que profundizó el malestar de la gente, que terminó con una sucesión de presidentes y la asunción de Eduardo Duhalde, que también se tuvo que ir antes, y no pudo tuvo que llamar antes de la elección, que finalmente asumió, después ganó las elecciones contra Carlos Menem, Néstor Kirchner. Primero que nada, un rápido recorrido, yo te lo había preparado, esta charla que habíamos tenido, lo que pasaba. Fernando de la Rúa firma el decreto el 1 de diciembre del 2001, generando el Corralito. Recordemos que el ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo, en una segunda gestión de la economía. El 19 de diciembre se decreta el estado de sitio, hay 39 muertos en las manifestaciones, ¿sí? El 20 de diciembre renuncia Fernando de la Rúa, ya había una situación descontrolada en las calles y realmente era muy complicado. Hace poco leí la historia del piloto del helicóptero que lo lleva a Fernando de la Rúa de la Casa Rosada, que lo lleva a Olivos. ¿Sí? Asume Adolfo Rodríguez Sá, asume después de una larga negociación. La decisión fue en una asamblea legislativa elegir a un gobernador. El intento de Adolfo Rodríguez Sá había sido armar un gobierno con ministros gobernadores. Bueno, finalmente eso no ocurre. En Chapalmalal el 30 de diciembre esto se cae como una opción. Renuncia inesperadamente Adolfo Rodríguez Sá, asume el que era en ese momento presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, de la Nación, Eduardo Gamaño, quien después en una nueva asamblea legislativa le sucede el poder a Eduardo Duhalde, que había perdido las elecciones con Fernando de la Rúa en el 99. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia dicta, a partir de un fallo que se llamó el fallo de Smith, que fue un vecino que hizo presentó una causa contra el Banco Galicia, y la Corte Suprema le termina dando la razón a Smith. Por eso, a partir de esta situación, se cae el Corralito. Pero en realidad lo que hacemos con esto es, de este repaso y de recordar, porque Argentina termina siendo una sucesión de crisis o una situación de decadencia permanente, porque recordamos esto y vemos lo que nos pasa hoy, y realmente estamos con situaciones permanentes, más que de crisis de decadencia permanente. Pero desempolvamos el baúl de los recuerdos de ¿qué opinaban los cordobeses en aquel entonces de todo este desbarajuste
que vivíamos los argentinos. Esta es una encuesta que hicimos domiciliaria en aquella época, en 2002, y le preguntamos cuál es la primera medida que Argentina debería tomar para salir de la crisis. En este caso era en el caso para Eduardo Duhalde, que estaba gobernando. Y fíjate, vos ayúdame allá. Sí, elaborar un programa económico para vivir con recursos propios. Exactamente, la idea en ese momento era primordial, veníamos del que se vayan todos, acuérdate ahí. Es decir, queremos vivir con plata propia, digamos, no gastemos más de lo que no tenemos. Esto era un poco lo que expresaba casi un cuarto de la población de los cordobeses. Reducir el gasto público, el 21%, es decir, ya ahí tenés entre esas dos posiciones, digamos, reducir y vivir con lo propio. Prácticamente la mitad decía esto. Después decía incentivar la producción nacional. Es decir, también un 21%. Levantar el corralito, el 16%. Fíjate que estas eran... estamos hablando de cuestiones muy importantes. Entre las cuestiones estructurales estaba el pedido de levantar el corralito del 16%. El 10% no pagar la deuda externa. No es de ahora la encuesta, es de hace 20 años atrás. 20 años. Bueno, acordar con el FMI, insisto, no es de ahora esta encuesta, es de hace 20 años atrás. Otras, bueno, el 3%, 4%, otras respuestas no sabe el 1%. Bueno, Rodríguez Sá había dicho eso, ¿te acordás? Bueno, Rodríguez Sá en su discurso ante la Asamblea Legislativa había dicho que no se iba a pagar la deuda externa hasta que no fuera analizada en el Congreso de la Nación, cosa que fue aplaudida transversalmente por todas las fuerzas políticas en ese momento. Pero este 13% nos trae, digamos, al recuerdo de que la Argentina sigue en un lugar parecido hace 20 años. Seguimos con los mismos problemas. Pasamos a la placa que sigue. Bueno, ¿cuál es el principal problema que debería resolver ahora sí puntualmente en aquel entonces el presidente Eduardo Duhalde? Falta de trabajo. Insisto, esta encuesta es del 2002. Tiene 20 años, señores. Mejorar la economía, superar la crisis económica, el 16%, y el corralito, el 8%, que obviamente estaba como un tema estructural. Le aparecía tímidamente la corrupción. Y aparecía, claro, combatir la corrupción como una cuestión. Claro, los temas económicos eran tan fuertes. Y como vos habías dicho, recién aparecía también mejorar la situación social. No, fíjate que lo primero era aspectos económicos, ¿no? De todas maneras, esto está marcando que, insisto en este concepto, que es lamentable. Los temas, excepto el corralito, muchos de los temas se vienen repitiendo hace 20 años en la Argentina. Vemos la placa que sigue, y esto me parece que... mirá lo que preguntábamos en ese momento, porque ya era difícil creer, digamos, con la sucesión de presidentes, digamos, si el gobierno provisional del presidente Eduardo fracasa. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Porque era una posibilidad también, tantas cosas pasaban. Bueno, fíjate, lo primero, ahí ayúdame, que de acá no leo. Creo que dice renovar todos los cargos legislativos y ejecutivos. Y hasta municipales. Que se vayan todos. Que se vayan todos, es decir, ya está. Evidentemente esto es un fracaso de la política, un fracaso de todos. Llamado a elecciones inmediatamente. Inmediatamente, es decir, que para que se vuelva a... Después teníamos hacer un plebiscito sobre el modelo de país que queremos. Mirá digamos, de alguna manera la idea de definir una salida común. Y acá es peligroso. Hasta me cuesta leerla. Deberían asumir los militares. Exactamente, eso la verdad que es un tema... Pero habla del grado de la situación. Sí, de la coyuntura, hay que ponerse en ese momento porque también había un hartazgo muy alto, Aldo, y mucho cansancio con la política. Insistimos, el contexto de esto era el que se vayan todos. Bueno, convocar a distintos sectores para gobernar y llamar a elecciones. Llamar a otra asamblea legislativa y otras situaciones varias que... había pero digamos, todas eran posiciones radicalizadas de parte de la población. Un cuestionamiento general a la política. Algo que está con otra intensidad viviéndose ahora por estos días, que obviamente sigue siendo una deuda de la dirigencia política que tiene con la democracia de alguna manera y que deberíamos empezar a canalizar. Yo creo que esto se resuelve con más voto, con más democracia, como se suele decir. Creo que esta es la última de las placas, pero dijimos, bueno, aprovechando el efeméride, mirando lo que había pasado hace 20 años atrás y tratando de ver qué pensaban los cordobeses hace 30 años, cómo miraban la situación. Bueno, esto es lo que el archivo de Delfos nos devolvió como resultado. Gracias, Luis. Nos vemos, Aldo. Nos vemos, gracias. Mirá vos, 20 años del final del corralito.
del Corralito y el Corralón. Qué bárbaro eso. Qué Qué Pobre situación, gente, ¿no? ¿no? Hubo mucha gente que perdió todo. Todo. Mucha gente Todo. perdió todo su Tenía ahorro. gente unos mangos, habría gente que habrá tenido miles y otra que tenía unos manguitos y que golpeaba en la puerta del banco por los pesitos. Hubo lo de Nito Artaza fue un caso emblemático. Claro. Había un jugador de fútbol, me parece que, o ex jugador de fútbol, que también estaba Perico Pérez, lo de Perico Pérez, que también participó de toda la movida, en fin, hubo muchos artistas. Y siempre esa también. amenaza, ¿no? Ese Y siempre miedo la a amenaza. que vuelva a venir. Y quedó. Y- Ese ese miedo miedo. quedó. Y comenzaron, latente. claro que quedó. Cualquier ruidito, rum que es la sí. economía, la Sí. gente corre a resguardar sus ahorros. Claro. Empezaron a proliferar, ¿te acordás, los recursos de amparo? Recursos de Las amparo. cautelares eran como pan caliente, salían de los juzgados. Se devolvió Juzgado poquito, me parece, ¿cómo? ¿no? Se devolvió poquito, creo. Y se iban devolviendo. Sí. Aquel que iba a la justicia, como decía recién Luis, le terminaba dando la razón. Sí, sí. Pero había que ir a la justicia, Sí. hacer todo un trámite, etcétera, ¿no? Y mientras tanto, mucha ¿Quién gente más, perdió che? plata. No, el Sí. juez Busto Fierro. Ah, El juez Augusto claro, Fierro es claro el que sí, sí. otorgaba los Sí, amparos. sí, exactamente. Exactamente. Bueno, me voy a verlo a Dante.